Hola amigos de Formateando, yo soy el Monazo y esta vez vengo a hacerle una pequeña introducción a lo que son los problemas de conteo. Con problemas de conteo me refiero a los problemas que nosotros tenemos que contar la cantidad de formas o maneras de realizar cierto conjunto de operaciones. Bien, en un principio vamos a empezar a definir lo que es el principio fundamental de conteo, el cual es muy importante porque nos establece las bases de cómo contar todas las combinaciones posibles. El principio fundamental de conteo nos dice que la cantidad de maneras de realizar un conjunto de operaciones es igual al producto de las maneras en que las operaciones se pueden resolver individualmente. ¿Qué significa esto? Bien, vamos a verlo mejor en un ejemplo. Vamos a proponer el siguiente problema de ejemplo. Supongamos que vamos al súper y en el súper nos venden 3 tipos distintos de queso, 2 tipos distintos de pan y 2 tipos distintos de jamón. ¿De cuántas formas puedo yo armarme un sándwich teniendo todos los ingredientes? Bien, en un principio podemos definir la primera operación, que es elegir el tipo de queso. Como tengo 3 tipos de queso distintos, yo tengo 3 formas de realizar la primera operación. Así que, en un principio, podemos ver que si nosotros vamos a ir armando nuestros sándwiches, tenemos 3 sándwiches armados que son una feta de queso del tipo 1, una feta de queso del tipo 2 y una feta de queso del tipo 3. En definitiva, hasta ahora tenemos 3 distintos sándwiches armados, pero guarda, todavía no tenemos ni el jamón ni el pan, así que tenemos que pasar a ver lo siguiente. Pasamos a ver el jamón entonces. Nosotros tenemos 2 tipos de distintos jamones. Entonces, en un principio podemos decir, bueno, tenemos 2 posibilidades para elegir el tipo de jamón. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que considerar cada operación que hemos realizado antes, que es elegir justamente el tipo de queso. Si nosotros para cada configuración que teníamos antes vemos las 2 posibilidades, que es agregar el jamón de tipo 1 o agregar el jamón de tipo 2, vamos a tener justamente las siguientes configuraciones que se ven en la imagen. Si las contamos una por una, podemos ver que hasta el momento tenemos una cantidad de 6 configuraciones distintas. Y la última operación sería elegir el pan. Y bueno, nosotros a partir de cada configuración de jamón y queso que tenemos, podemos decidir si elegir el pan de tipo 1 o el pan de tipo 2. Si nosotros realizamos a mano cada una de las combinaciones, vamos a ver la siguiente tabla, todas las combinaciones posibles. Si las contamos una por una, vemos que en total son 12. Finalmente, podemos concluir lo siguiente. En un principio podemos elegir el tipo de queso, que tenemos 3 posibilidades. Luego, para cada tipo de elección de queso que nosotros hayamos hecho, tenemos 2 posibilidades de elegir el tipo de jamón, lo cual nos da un total de 3 por 2 igual a 6 combinaciones posibles. Y luego, para cada combinación de queso y jamón, tenemos 2 tipos distintos de elecciones de pan, lo que nos da un total de 3 por 2 por 2 igual a 12 combinaciones totales. Esta manera de nosotros contar las combinaciones, que es justamente multiplicar la cantidad de maneras de realizar cada operación individualmente, es justamente el principio fundamental de conteo. Es importante ver que nosotros siempre usamos para cada configuración anterior. Ese para cada configuración anterior es lo que nos garantiza que nosotros podemos multiplicar. Y por eso el resultado se puede obtener multiplicando la cantidad de maneras que se puede resolver cada operación individualmente. Bien, hasta el momento estuvimos hablando de manera muy formal y de manera muy genérica, pero en las Olimpiadas nosotros nos vamos a encontrar con cierto tipo de casos típicos de problemas de conteo, ¿bien? Y como primer caso típico vamos a ver lo que son las permutaciones. ¿Qué son las permutaciones? Las permutaciones son justamente todos los ordenamientos posibles de un conjunto dado de elementos. Bien, que en un principio vamos a suponer que son todos distintos. Antes de arrancar de manera genérica, vamos a ver un problema muy sencillo. Supongamos que yo tengo las letras A, B y C y quiero saber cuántas palabras distintas puedo formar con estas 3 letras. Bien, en un principio podemos contarlas a mano y decir, bueno, la cantidad de palabras distintas son 6, porque son ABC, ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. Bien, bueno, pero en realidad, bien, esto es un caso muy chiquito y son fáciles de contar a mano. Pero ¿qué pasa si tenemos muchos elementos? Queremos contarlos de manera más rápida y sencilla. Entonces, es acá donde podemos usar como herramienta el principio fundamental de conteo. Vamos a definir como nuestra primera operación elegir el primer elemento que nosotros queremos que esté en la posición número 1. Bien, en un principio, como nosotros tenemos 3 letras distintas, en la primera operación podemos elegir 3 letras distintas, porque tenemos las 3 todavía que no usamos ninguna. Entonces, en un principio de elegir la primera operación son 3 maneras. Luego, la segunda operación sería elegir la segunda letra. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya hemos usado una como primera letra. Entonces nos quedan 2 letras restantes. Entonces la cantidad de maneras de realizar la segunda operación es 2, porque son 2 las letras que nos quedan. Y por último, tenemos que elegir la tercera letra. Pero la tercera letra va a ser justamente una única letra que nos queda, porque ya hemos usado las otras 2. Entonces,
para realizar la tercera operación va a ser de una sola forma. En definitiva, la cantidad de permutaciones distintas va a ser 3 por 2 por 1, que es igual justamente a 6. De esta manera, podemos generalizar el cálculo de las permutaciones para una cierta cantidad de n elementos. Es decir, que si nosotros decimos que nuestra primera operación es elegir el primer elemento de los n, tenemos n formas de hacerlo porque todavía tenemos los n elementos liberados. Como si queremos elegir el segundo elemento, tenemos n-1 formas de hacerlo porque ya hemos usado 1 como primero. Si yo quiero elegir el tercero, puedo de n-2 maneras de hacerlo porque ya he elegido 2 anteriormente. Y así sucesivamente hasta llegar al último elemento que nos queda, que va a ser justamente una única forma de hacerlo porque es el que nos resta. De esta manera, la cantidad de permutaciones es n por n-1 por n-2 y así sucesivamente hasta llegar hasta por 2 por 1. ¿Bien? Bueno, es acá donde introducimos un nuevo número que se llama n factorial. N factorial se escribe como n y signo de dominación, ¿bien? Y significa que es el producto de todos los números naturales desde 1 hasta n. Exceptuando un caso particular que es el 0 factorial, que por un principio lo vamos a tomar como convención que es igual a 1. Es decir, 0 factorial igual a 1. Bien, y ahora vamos a empezar a complejizar un poco los problemas. Vamos a empezar a ver los problemas con permutaciones, pero que tienen elementos repetidos. Para que me entienda mejor, cuando me refiero a elementos repetidos, vamos a ver el siguiente problema. Supongamos que yo quiero hallar la cantidad de permutaciones distintas que existen de las letras de la palabra banana. Bien, ¿qué pasa en este caso? Nosotros podemos decir, bueno, tenemos una cantidad de 6 elementos y si yo quiero hallar todas las permutaciones es justamente 6 factorial, que es igual a 720. Pero acá hay un problema, es que tengo varias letras A, tengo varias letras N, y la verdad que yo no sé de qué letra A estoy usando y qué letra N. No sé si estoy usando la primera que aparece, la segunda o la tercera que aparece, por ejemplo, con las letras A. Bien, ahora veamos la siguiente imagen. Nosotros podemos ver que tenemos dos palabras bananas, ¿bien? Pero le pusimos índices a las letras. Fíjense que la primera palabra y la segunda palabra se diferencian los índices, es decir, supuestamente serían palabras distintas. Pero ¿qué pasa? Las palabras formadas, si yo le borro los índices, son la misma. Entonces estamos contando como esa palabra como dos palabras distintas y en realidad son iguales. Entonces queremos evitar este caso. Y para eso podemos recurrir al siguiente método. Como ya hemos dicho, podemos suponer que en un principio que todas son distintas y decir que tenemos una cantidad 6 factorial de permutaciones. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Podemos contar varias palabras como distintas, pero en realidad son iguales, como hemos mencionado en el ejemplo anterior. Pero lo que podemos saber es cuántas veces estamos contando repetida una cierta palabra. Y esto lo podemos hacer de manera muy sencilla. Entonces, como primera observación, vamos a hacer la siguiente. Notemos que yo tengo las letras A y le pongo índices. Le pongo a una A el número 1, a la otra A le pongo el número 2 y a la tercera A le pongo el número 3. ¿Bien? Y notemos que nosotros podemos hacer permutaciones solamente las letras A y la palabra se mantiene siempre igual. Entonces, para cualquier permutación de A, las palabras van a seguir siempre siendo la misma. Entonces, podemos decir que tenemos una cantidad de permutaciones de 3 factorial para las letras A y de manera que la palabra se mantenga invariante. De la misma manera, podemos hacer observación para n. Nosotros tenemos en total una cantidad de 2 letras n y nosotros tenemos una cantidad de 2 factorial permutaciones para la letra n. Entonces, la idea es que si nosotros cambiamos de lugar las letras n, va a seguir siendo la misma palabra y se mantiene como estaba antes. A partir de estas dos observaciones, nosotros podemos permutar las letras A como querramos y las letras N como querramos y podemos hacer ambas operaciones también simultáneamente. Entonces tenemos que hallar la cantidad de operaciones de permutar las letras A junto a las letras N y ver de cuántas formas yo obtengo siempre la misma palabra. Como dijimos antes, yo tengo una cantidad de 3 factorial formas de permutar las letras A, que 3 factorial es igual a 6 formas. Y tengo una cantidad 2 factorial de permutar las letras N, que es igual a 2. Entonces, si yo elijo como primera operación la permutación de la letra A y como segunda operación la cantidad de permutaciones de la letra N, tengo una cantidad total de permutaciones de 6 por 2 igual a 12. Lo mismo, esto es justamente por el principio fundamental de conteo. Entonces, finalmente, ¿esto qué significa? Significa que estamos contando 12 veces la misma palabra, cuando en realidad la debemos contar una vez. Entonces ya está resuelto el problema, porque a la cantidad total de permutaciones, suponiendo que eran distintas, que eran 720, la dividimos por 12, porque sabemos que de esas 12 permutaciones son todas iguales y las queremos contar una sola vez. Entonces, finalmente, nos queda que la cantidad de palabras distintas es justamente 720 dividido 12 igual a 60. Y de vuelta podemos llegar a una fórmula más general. Podemos suponer en un principio que tenemos una cantidad K de elementos distintos, donde existe una cantidad A sub 1 de elementos del primer tipo, una cantidad A sub 2 de elementos del segundo tipo, y así sucesivamente llegar a cada décimo elemento,
que vamos a tener una cantidad a sub k de elementos de ese tipo. De esta manera podemos llegar a la siguiente fórmula, que la cantidad de permutaciones distintas va a ser justamente la suma de a sub 1 más a sub 2 más así sucesivamente hasta a sub k, todo eso factorial, dividido los factoriales de cada cantidad, es decir, a sub 1 factorial por a sub 2 factorial y así sucesivamente. Y como último problemita típico de combinatoria, vamos a ver lo que son los números combinatorios. En muchos problemas solo nos interesa contar la cantidad de formas de retirar un subconjunto de un conjunto más grande de elementos, pero no nos importan las permutaciones. Para entender mejor esto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que yo voy a una heladería y hay 20 gustos helados distintos en la heladería, y yo tengo que elegir 4 de ellos. ¿De cuántas formas puedo elegir 4 de esos 20 gustos helados? Bien. Entonces acá donde hacemos la siguiente observación, es decir, a mí no me importa elegir primero chocolate y después vainilla, o primero vainilla y después chocolate. Es decir, no me importa el orden de la elección de los elementos, solo me importa cuáles de esos 20 elijo 4. Y es acá donde aparecen los números combinatorios. Entonces, para resolver este problema, vamos a seguir aplicando el principio fundamental de conteo. Vamos a decir que la primera operación es elegir el primer gusto helado, que tengo 20 maneras de hacerlo. La segunda operación es elegir el segundo gusto helado, que tengo 19 maneras de hacerlo, porque yo ya elegí uno anterior. Suponemos siempre que los gustos van a ser distintos. Como tercera operación, podemos elegir el tercer gusto helado, que vamos a tener una cantidad de 18 maneras de hacerlo, porque yo ya he elegido 2 previamente. Y como cuarta operación es elegir el cuarto y último gusto helado, que va a tener una cantidad de 17 formas de hacerlo. De esta manera, nosotros podemos decir, bueno, vamos a tener 20 por 19 por 18 por 17, gracias al principio fundamental de conteo. Pero acá hay que tener cuidado, porque nosotros en el fondo estamos contando las permutaciones. O sea, estamos considerando que es importante que pedir chocolate primero y después vainilla, o vainilla y después chocolate. Bueno, pero nosotros sabemos que siempre vamos a pedir 4 gustos helados. Y sabemos que la cantidad de permutaciones para 4 elementos es siempre 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 24. Como estamos contando para cada conjunto de 4 gustos todas sus permutaciones, estamos contando 24 veces la elección de los 4 gustos. Entonces, a la cantidad total que hemos hallado antes, que era 20 por 19 por 18 por 17, lo tenemos que dividir por la cantidad de permutaciones, que es 24, porque de esas 24 permutaciones solo nos interesa contarla una sola vez. Y finalmente obtenemos que el resultado es 20 por 19 por 18 por 17 dividido a 24, que es igual a 4845. De esta manera, podemos generalizar el problema de los números combinatorios. En este caso, nosotros estamos obteniendo un subconjunto de 4 gustos de un conjunto más grande que era el total de helado de la heladería, que era 20. Esto se puede dejar como la siguiente fórmula, que se llama n tomado de acá. Es decir, de un conjunto de elementos, yo solamente voy a tomar una cantidad k. En el ejemplo particular del problema anterior, era 20 gustos de helado, yo tomo de esos 4. Entonces se dice 20 tomado de a 4. Este número, n tomado de acá, se calcula justamente como n factorial dividido k factorial por n menos k factorial. Específicamente, para el problema de los gustos helados, tenemos que la solución es 20 factorial dividido 4 factorial por 16 factorial, que nos sigue dando el mismo número, 4845. Y bueno, la pregunta que quizás estén haciendo es ¿por qué da el mismo resultado? Fíjense que nosotros podemos operar algebraicamente la expresión de 20 tomado a 4 y escribirla de la siguiente manera. A 20 factorial lo escribimos como 20 por 19 por 18 por 17 por 16 factorial. Y abajo lo dejamos igual como estaba antes. Pero ¿qué pasa? Ese 16 factorial que está en el numerador y ese 16 factorial que está en el denominador lo podemos cancelar. Y finalmente nos queda 20 por 19 por 18 por 17 dividido 4 factorial, que es justamente la expresión que nosotros hallamos anteriormente. De esta manera, si nosotros queremos generalizar para cualquier n tomado de acá, podemos realizar este truquito que hicimos recién y podemos llegar siempre a las mismas igualdades. De todas formas, esta es como una demostración algebraica de por qué n tomado de acá se puede escribir de la siguiente manera. Pero les dejo, si quieren, para pensar cómo se puede demostrar que n tomado de acá es igual a n factorial dividido k factorial por n menos k factorial, pero con una idea totalmente combinatórica. Combinatórica me refiero justamente a emplear todos los métodos de conteo que hemos estado viendo hasta el momento. Y bueno, antes de cerrar con el video, vamos a realizar 2 problemas de ejemplo que se han tomado en la Olimpiada de Matemática para lograr una mejor comprensión del tema. El primer problema nos pide hallar la cantidad de números de 8 dígitos tales que tengan al menos un dígito 1.
Antes de arrancar a resolver el problema, les recomiendo que paren el video y traten de empezarlo un ratito por su cuenta. Bien, hay dos caminos en un principio posibles para resolver este problema. El primer camino sería decir, bueno, ¿cuántos son los números de 8 dígitos que tienen exactamente un dígito 1? ¿Cuántos son los números de 8 dígitos que tienen exactamente 2 dígitos 1? Y así sucesivamente hasta hallar cuántos son los números de 8 dígitos que tienen exactamente 8 dígitos 1. Esto se puede calcular, pero puede resultar un trabajo medio tedioso para ver cada caso en particular. Vamos a hallar una solución un poco más corta y directa. En un principio vamos a calcular la cantidad total de números de 8 dígitos. Y para eso vamos a usar la herramienta del principio fundamental de conteo. Notemos que como primer dígito tenemos 9 posibilidades, que son el dígito 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al dígito 9. El 0 no lo podemos elegir porque si no, no sería un número de 8 dígitos. Como segunda operación, elegiríamos el segundo dígito. Y ahora sí podemos elegir el 0 porque ya sabemos que el anterior ya es distinto de 0. Por lo tanto, podemos tener una cantidad de 10 posibilidades de elegir el segundo dígito. También tenemos una cantidad de 10 posibilidades para elegir el tercer dígito, que serían todos los dígitos del 0 al 9. Y así sucesivamente hasta llegar al octavo dígito, que también vamos a tener otras 10 maneras de hacerlo. En definitiva, la cantidad de números de 8 dígitos totales es justamente 9 por 10 elevado a la 7. Pero notemos que a este total de números lo podemos dividir en dos conjuntos muy grandes, que serían los números que tienen al menos un dígito 1 y los números que no tienen ningún dígito 1. A nosotros el problema nos pide hallar la cantidad de números que tienen al menos un dígito 1. Pero si operamos de una manera un poco algebraica, podemos notar que la cantidad de números de 8 dígitos que tengan al menos un dígito 1 va a ser justamente el total menos la cantidad de números de 8 dígitos que no tengan ningún dígito 1. Pero el total ya lo tenemos, entonces ahora nos vamos a preguntar de cuántas maneras yo puedo tener un número de 8 dígitos tales que ninguno sea un dígito 1. Y este también es un problema fácil de hacerlo con el principio fundamental de conteo. ¿Por qué? Porque como primer dígito podemos elegir cualquier dígito que sea mayor o igual que 2, o sea, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta el 9. El 0 no lo podemos elegir porque es el primer dígito y el 1 no lo podemos elegir porque queremos hallar justamente los números que no tengan ningún dígito 1. Como segunda operación elegimos el segundo dígito. Y ahora sí podemos elegir el 0 como segundo dígito, pero no podemos elegir el 1. Entonces la cantidad de posibilidades para la segunda operación va a ser justamente 9, porque tenemos 9 dígitos posibles. Y para elegir el tercer dígito lo mismo, vamos a tener otros 9, y así sucesivamente hasta llegar al octavo dígito, que también vamos a tener otras 9 posibilidades. Finalmente, la cantidad de números que no tengan ningún dígito 1 y sean de 8 dígitos va a ser justamente 8 por 9 elevado a la 7. Para finalizar, la cantidad de números que tengan al menos un dígito 1 va a ser justamente el total menos la cantidad de números de 8 dígitos que no tienen ningún dígito 1. Finalmente, el resultado es 9 por 10 elevado a la 7 menos 8 por 9 elevado a la 7. Este método que utilizamos se llama contar el complemento. Es decir, a nosotros, en vez de contar la cantidad de números que cumplen la condición que nos pide el problema, contamos los que no cumplen, es decir, el complemento. Por eso, la idea es contar el total y restar los números que no cumplen. Si sabemos que tenemos el total y tenemos los números que no cumplen, vamos a obtener justamente los números que cumplen, como hicimos en este problema. Como segundo problema, le voy a dejar un problema un poco más difícil, pero la verdad que a mí me gusta mucho. El problema dice lo siguiente: ¿de cuántas maneras puedo obtener una lista de 8 números ordenados de menor a mayor, tales que todos los números sean mayores o iguales a 1 y todos los números sean menores o iguales a 8? Por ejemplo, la lista de números 1, 2, 2, 3, 5, 5, 6, 7 cumple con la condición enunciado. Es una lista ordenada y todos los elementos son mayores o iguales a 1 o menores o iguales a 8. Antes de proceder con la solución, les recomiendo que paren el video y lo traten de pensar por su cuenta. Bien, este problema, la idea es llevarlo a problemas como ya conocidos en realidad. Muchas veces en los problemas de combinatoria queremos llevar un problema a algo que nosotros ya conozcamos o nos parezca más sencillo de resolver. Es como transformar el problema. Entonces la idea es, vamos a construirnos un tablero que tenga 8 filas y tenga una cantidad de 9 de columnas. Bien. Y la idea es que a este tablero le vamos a dibujar recorridos. Recorridos que arrancan desde abajo a la izquierda y terminan en la esquina de arriba a la derecha. Por ejemplo, veamos el siguiente recorrido.
Como se ve en la imagen, en cada movimiento o nos movemos para arriba o nos movemos para la derecha. ¿Bien? Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Pero fíjense que este recorrido en realidad de alguna manera nos está diciendo la lista de números que nosotros habíamos marcado como ejemplo. Fijémonos, en la primera columna pasamos a la segunda columna a través de la primera fila. Justamente el primer elemento de la lista era el número 1. Luego vemos que pasamos de la segunda columna a la tercera columna a través de la segunda fila. Y vemos que pasamos de la tercera columna a la cuarta columna de nuevo a través de la segunda fila. ¿Bien? Notemos que de esta manera estamos reconstruyendo la lista de números que nosotros habíamos mencionado anteriormente. De esta manera, ¿qué hacemos? Justamente, en vez de pensar el problema como una lista de números, pensamos en un tablero de 8 filas por 9 columnas. Y ahora la pregunta es, ¿de cuántas maneras podemos llegar de la casilla de abajo a la izquierda hasta la de arriba a la derecha, siempre moviéndonos para arriba o para la derecha? Bien, aunque parezca mentira, este es un problema quizás más fácil y más conocido. ¿Pero por qué digo esto? Porque fijémonos que nosotros tenemos fijas la cantidad de movimientos que hacemos para arriba. Sabemos que como tenemos 8 filas y queremos llegar justamente de la fila 1 a la fila 8, vamos a tener una cantidad de 7 movimientos para arriba. Lo mismo con los movimientos para la derecha. Como tenemos 9 columnas y queremos ir de la columna 1 a la columna 9, tenemos una cantidad de 8 movimientos a la derecha. Entonces, en vez de pensar un tablero, de vuelta transformamos el problema a un problema de justamente ir eligiendo letras. Si yo elijo la letra A, significa que me muevo para arriba, y si yo elijo la letra D, significa que me muevo para la derecha. En definitiva, yo sé que mi palabra va a tener exactamente 7 letras A y 8 letras D. ¿Y cómo se define el camino? Y justamente el camino es una permutación de estas letras. Es decir, va a ser una palabra con las letras permutadas. De esta manera nos preguntamos cuántas palabras distintas existen dadas 7 letras A y 8 letras D. Y bueno, este es el problema justamente que hemos mencionado anteriormente en nuestro video, que es de la palabra banana. Es decir, es un problema de permutaciones con repetición. Y aplicando la fórmula general que hemos explicado anteriormente, la solución va a ser justamente 15 factorial dividido 7 factorial por 8 factorial. Y listo, resolvimos nuestro problema. Un problema que parecía un problema de lista de números, lo transformamos a un problema de ver de cuántas palabras distintas existen. Esto es lo que tiene la combinatoria y los problemas de conteo. Muchas veces queremos transformar problemas difíciles a problemas más sencillos y cosas más tangibles que a nosotros nos resulten más fáciles de resolver. Espero que les haya gustado este video y también les haya gustado los problemas, que a mí me encantan y me gustan tanto. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.